Soy Santiago, tengo 30 años y estoy de pie, congelado en el pasillo de mi propia casa. El sol de Marbella se filtra por los ventanales, dibujando rectángulos dorados sobre el suelo de mármol pulido, pero yo no siento su calor. Mi corazón es un bloque de hielo. Después de 10 años de un silencio tan absoluto y denso que podría haberse cortado con un cuchillo, mis padres acaban de entrar en mi villa de la Costa del Sol. La misma que ellos pensaban que habían alquilado para su exclusiva reunión familiar. Una reunión a la que, por supuesto, yo no había sido invitado. La expresión en el rostro de mi padre cuando se dio cuenta de que yo era el dueño de este lugar fue algo que no olvidaré jamás. Fue una mezcla de incredulidad, shock y una furia helada que me resultó dolorosamente familiar. Mi madre, siempre la imagen de la compostura perfecta, dejó caer su bolso de diseñador, y su máscara, cuidadosamente construida durante décadas, se resquebrajó por primera vez en 10 años. El sonido del cuero golpeando el mármol fue el único ruido en un universo que de repente se había quedado mudo. La última vez que los había visto, yo tenía apenas 20 años. Me alejaba de la mansión familiar en Madrid con nada más que 800 euros en el bolsillo y una cámara fotográfica, mientras ellos me decían, con voces desprovistas de toda emoción, que para ellos estaba muerto. Hoy no grité cuando aparecieron en mi puerta. No tuve que hacerlo. Mi éxito, la casa que me rodeaba, el simple hecho de mi presencia aquí, todo ello gritaba por mí. Pero antes de contarles lo que pasó después, déjenme llevarlos al principio. Crecer como el hijo mediano de la familia Walker significaba existir en un perpetuo estado de no ser suficiente. Mi padre, Héctor, un magnate inmobiliario cuyo dinero provenía de generaciones de empresarios en Madrid, y mi madre, Elena, descendiente de una familia andaluza igualmente distinguida. Habían diseñado sus vidas como uno de sus proyectos de renovación, meticulosamente planeado para la apariencia, no para la comodidad. Mi hermano mayor, Jaime, siguió el camino esperado. Una educación en una universidad de élite, un título en Derecho, socio de un prestigioso bufete a los 28. Era el heredero perfecto, el orgullo de mi padre. Mi hermana menor, Amanda, se casó con el hijo de uno de los socios comerciales de mi padre antes incluso de terminar la universidad. Asegurando su lugar en el círculo social de nuestra familia con un diamante de 4 quilates y una membresía en el club de campo. Ella era la princesa, el adorno perfecto. Y luego estaba yo. Desde los 7 años, llevaba una cámara a todas partes. Al principio, una de plástico desechable que me había regalado mi abuela. Fotografiaba todo, la forma en que la luz de la mañana incidía en la mesa del desayuno, cómo las sombras se alargaban en nuestro césped impecablemente cuidado, la sonrisa secreta de nuestra ama de llaves, Marta. Cuando creía que nadie la miraba. La fotografía es un pasatiempo, Santiago, solía decir mi madre, mientras recolocaba con cuidado los cojines que yo había desordenado en el sofá. No es una carrera para alguien de tu posición. Para cuando cumplí 16, había ahorrado suficiente dinero de cumpleaños y pequeños trabajos para comprar mi primera cámara de verdad. Pasaba cada momento libre aprendiendo técnicas de libros de la biblioteca y tutoriales en línea, ocultando mi pasión como otros adolescentes podrían esconder cigarrillos o alcohol. Necesitas centrarte en algo práctico, insistió mi padre durante mi penúltimo año de instituto. Quizás empresariales. Siempre has tenido cabeza para los números. Y era cierto, tenía talento para las matemáticas, pero solo porque me ayudaba a entender mejor los ajustes de la cámara, las relaciones entre apertura, velocidad de obturación e ISO. Aún así, cedí. Apliqué al programa de administración de empresas del EA University y ellos quedaron satisfechos. Lo que no sabían era que también me matriculé en asignaturas optativas de fotografía, escapándome al edificio de arte entre clases de economía. Durante 4 años, viví una doble vida, el hijo obediente que seguía una carrera sensata, mientras nutría mi verdadera pasión en horas robadas. El día de mi graduación llegó, y con él, el momento que había planeado meticulosamente. Estábamos sentados en un restaurante con estrellas Michelin, las copas de cristal reflejando la suave iluminación, celebrando mi flamante título en empresariales.
Tenía en la mano una oferta de prácticas de una prestigiosa firma de publicidad, un puesto que mi padre me había ayudado a conseguir. Sentí que, por fin, tenía suficiente poder de negociación para decirles la verdad. He decidido dedicarme a la fotografía profesionalmente, anuncié después de que retiraran los aperitivos. He sido aceptado en un reconocido programa de mentoría. El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado que parecía absorber todo el sonido del restaurante. La sonrisa de mi madre permaneció fija, pero sus ojos se convirtieron en dos esquirlas de hielo. Mi padre simplemente me miró como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma que no podía comprender. No seas ridículo, dijo finalmente, su voz cortante. Empiezas en Patterson y Hughes el mes que viene. Ya está todo arreglado. No, no empiezo, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Ya he rechazado su oferta. Lo que siguió fue un desmantelamiento calculado de mis sueños, pronunciado en los tonos medidos que mis padres reservaban para las negociaciones comerciales. La fotografía era impredecible, financieramente inestable, indigna de la posición de nuestra familia. Citaron estadísticas sobre artistas fracasados, sobre potencial desperdiciado. Si sigues con esto, dijo mi padre finalmente, su voz dejando claro que era un ultimátum, lo harás sin nuestro apoyo, ni financiero ni de ningún otro tipo. Hemos invertido demasiado en ti como para ver cómo lo tiras todo por la borda, añadió mi madre. Ya entrarás en razón. Pero no lo hice. 2 días después, empaqué todo lo que cabía en mi viejo coche, principalmente ropa y mi equipo fotográfico. En mi cuenta bancaria quedaba el resto de mi dinero de la graduación, 800 euros. No era suficiente para el depósito de un apartamento. Apenas alcanzaba para unas pocas semanas en un hostal. Jaime me observaba empacar, apoyado en el marco de la puerta de mi habitación. Se les pasará, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Amanda ni siquiera subió a despedirse. Ese primer año fue brutal. Alquilé una habitación en un apartamento diminuto y abarrotado en el barrio de Malasaña, en Madrid, con 3 compañeros de piso. Durante el día, trabajaba como barista, el olor a café impregnado en mi ropa. Por las tardes, servía mesas en un bar ruidoso, llegando a casa con los pies doloridos y el zumbido de las conversaciones ajenas en mis oídos. Las noches y los fines de semana eran míos. Era entonces cuando construía mi portafolio, fotografiando cualquier cosa que pudiera hacerme notar, paisajes urbanos en la luz del amanecer, eventos para amigos de amigos que no podían permitirse fotógrafos de verdad. Fotos de perfil para aplicaciones de citas. Cada clic de la cámara era un acto de desafío, un recordatorio de por qué estaba soportando todo aquello. El agotamiento era un compañero constante, pero la pasión ardía más fuerte. Estaba solo, estaba luchando, pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo que era verdaderamente mío. La primera Navidad lejos de casa, el frío de Madrid parecía calar más hondo. Marqué el número de mis padres. El teléfono sonó y sonó. Nadie contestó. No había buzón de voz. Lo intenté de nuevo en Año Nuevo. Luego en mi cumpleaños. Luego en Semana Santa. Con el tiempo, dejé de intentarlo. El silencio de su parte no era una ausencia pasiva, era un muro de ladrillo, sólido e impenetrable, construido para mantenerme fuera. Durante ese primer año, Jaime me envió mensajes de texto ocasionales. Feliz cumpleaños. Feliz Navidad. Incluso quedamos para tomar un café una vez, una experiencia incómoda en la que no paraba de mirar su reloj. Solo necesitan tiempo, dijo, sin mirarme a los ojos. Ya sabes cómo son con la imagen de la familia. Pero para el segundo año, incluso esos mensajes esporádicos cesaron. El muro se había cerrado por completo. Descubrí por las redes sociales que Amanda había tenido su primer hijo. Nadie me dijo que me había convertido en tío. La foto de mi sobrino recién nacido, en brazos de mi sonriente hermana, me provocó una punzada de dolor tan aguda que me dejó sin aliento. Me enteré de la muerte de mi abuela, la que me regaló mi primera cámara, a través de una esquela en internet. Mi nombre no aparecía entre los familiares supervivientes. El silencio no era solo ausencia,
Era un borrado, una erradicación sistemática, como si nunca hubiera existido. Cada publicación familiar, cada celebración compartida en línea, era una confirmación de mi estatus de paria. Mi gran oportunidad llegó por pura desesperación. Un fotógrafo de bodas muy popular, Gabriel Reyes, necesitaba un asistente de emergencia porque el suyo se había puesto enfermo. La paga era mínima, 100 euros por 12 horas de trabajo agotador, pero yo necesitaba cada céntimo. Me presenté antes de la hora, me quedé hasta tarde y anticipé cada una de sus necesidades antes de que él las pidiera. «¿Has hecho esto antes?», comentó mientras recogíamos el equipo a las 2 de la mañana. «No», admití, «pero quiero aprender». Gabriel no era del tipo caritativo, pero reconoció en mí un hambre que igualaba a la suya. Me tomó bajo su ala, no por lástima, sino porque vio a un trabajador incansable con un ojo para el detalle. En 6 meses, me convertí en su segundo fotógrafo en bodas de alto nivel. Con él no solo aprendí técnicas fotográficas, sino también el lado empresarial del trabajo creativo, contratos, gestión de clientes, marketing. El sector inmobiliario, me dijo un día, revisando mi portafolio. Ahí es donde está el dinero constante. Las bodas son estacionales. La gente compra casas durante todo el año. Gabriel me puso en contacto con una amiga agente inmobiliaria que necesitaba fotos para una modesta propiedad. La comisión era pequeña, pero abordé el trabajo como si fuera para la portada de A de España. La agente quedó impresionada. Me recomendó a sus colegas. En cuestión de meses, me estaba especializando en fotografía inmobiliaria, desarrollando una reputación por hacer que incluso las propiedades más modestas parecieran excepcionales. Estaba encontrando mi nicho, mi camino. El silencio de mi familia seguía resonando, pero ahora empezaba a ser ahogado por el sonido del obturador de mi cámara y el murmullo creciente de mi propio éxito. 2 años después de iniciar mi nueva carrera, conseguí mi primer encargo de lujo, un ático de 4.2 millones de euros con vistas al Parque del Retiro en Madrid. El propietario, Ricardo Montoya, estuvo presente durante la sesión de fotos, observándome trabajar con un interés silencioso. Era un hombre de unos 68 años, viudo, que había construido un imperio editorial desde la nada. «Ves ángulos que otros pasan por alto», comentó, su voz grave y reflexiva. «Encuentras la belleza en lugares inesperados». Ese comentario, viniendo de un hombre que claramente apreciaba la estética y la calidad, significó más para mí que cualquier cumplido que hubiera recibido antes. Ricardo se convirtió en algo más que un cliente. Me contrató para varias de sus propiedades y luego me recomendó a sus amigos. Pronto, estaba fotografiando las casas de algunas de las familias más ricas de Madrid y de la costa. Se convirtió en un mentor, una figura paterna sustituta que veía mi pasión no como un defecto, sino como una fortaleza. Cuando a Ricardo le diagnosticaron un cáncer de páncreas terminal, me hizo una petición inusual. Quería que documentara sus casas favoritas para un proyecto personal, un legado visual. Viajamos juntos a sus propiedades por toda España, una casa de campo en los picos de Europa, un apartamento modernista en Barcelona y su favorita, una impresionante villa frente al mar en Marbella, en la Costa del Sol. «Mis hijos odian este lugar», me confió mientras caminábamos por el tramo de playa privado. «Demasiado aislado», dicen, «demasiado mantenimiento». Yo, en cambio, podía ver por qué él la amaba. Tenía un alma, una paz que se filtraba en cada rincón. Ricardo falleció 6 meses después. Asistí a su funeral, de pie en la parte trasera de una catedral abarrotada. Sus hijos, todos cuarentones, parecían apropiadamente sombríos, pero ansiosos por que terminara la ceremonia. Ninguno de ellos me reconoció. 3 semanas más tarde, recibí una llamada del abogado de Ricardo. «El señor Montoya le dejó algo», dijo. «¿Puede venir a la oficina mañana?». Esperaba quizás una pieza de joyería o una cámara de su colección. En lugar de eso, el abogado deslizó una escritura sobre su escritorio. «La propiedad de Marbella», explicó. «Se la dejó a usted, junto con un fondo de mantenimiento para cubrir los impuestos y los gastos durante 5 años». Me quedé mirando el papel, incapaz de comprender lo que veía. «Debe de haber un error»,
conseguí decir finalmente. No hay ningún error. Me entregó un sobre. La carta de Ricardo era breve pero clara. Santiago, tú entiendes la belleza de una manera que mi familia nunca lo ha hecho. Esta casa merece a alguien que la aprecie. Hazla tuya, pero, más importante aún, haz que trabaje para ti. Yo construí mi vida convirtiendo pasiones en beneficios. Ahora es tu turno. La villa en la playa se convirtió en mi hogar y en la sede de mi negocio. Convertí la casa de invitados en un estudio y fundé Visión Costera Fotografía. Mi empresa creció, pasando de ser una operación de un solo hombre a una marca solicitada en el marketing inmobiliario de lujo, expandiéndose por toda la costa. A los 28 años, tenía 6 empleados y una lista de clientes que incluía a celebridades y magnates de los negocios. Había construido una vida que mis padres no podrían haber imaginado, exitosa en mis propios términos, financieramente estable y creativamente satisfactoria. La notificación de Instagram me pilló con la guardia baja. Jaime-Walker87 ha publicado por primera vez en mucho tiempo. Rara vez revisaba las redes sociales de mi hermano. Las imágenes cuidadosamente seleccionadas de su vida familiar perfecta solo servían para recordarme mi exclusión. Pero algo me hizo pulsar la notificación ese día. La foto mostraba a mis padres de pie en una playa, abrazados, entrecerrando los ojos bajo un sol brillante. El pie de foto decía, esperando con ilusión nuestra reunión familiar el mes que viene en la Costa del Sol. El 40 aniversario de mamá y papá merece una celebración especial. Me quedé helado, mirando la familiar línea de la costa detrás de ellos. Esa no era una playa cualquiera. Era mi playa. La franja privada detrás de la casa de Ricardo. Mi casa. Una investigación más profunda reveló la verdad. Mi familia había alquilado mi villa a través de una agencia que gestionaba propiedades de lujo cuando los propietarios estaban fuera. La agencia lo manejaba todo de forma anónima, los clientes nunca sabían quién era el dueño de las propiedades que alquilaban. Mi primer instinto fue cancelar la reserva de inmediato. Llamé a mi administradora de propiedades, Ángela. Han pagado el total, dijo ella. No es reembolsable. Sería muy inusual cancelar sin causa. La causa es que son mi familia, que me repudió y no me ha hablado en una década, respondí. Hubo una larga pausa. Eso es complicado, dijo Ángela finalmente. Durante días, luché con la decisión. Parte de mí quería evitar la confrontación por completo, programar un viaje de negocios, dejar que disfrutaran de su reunión sin saber nunca en casa de quién habían estado. Entonces vi la publicación de mi madre en su Facebook, raramente actualizado, esperando con ganas nuestra humilde reunión familiar en la Costa del Sol. Nada extravagante, solo tiempo de calidad con las personas que más importan. Algo dentro de mí se endureció. ¿Humilde? La casa se alquilaba por 15.000 euros a la semana en temporada alta. Y las personas que más importan, claramente, no me incluían a mí. Tomé mi decisión. No cancelaría su reserva, pero tampoco me escondería. Esta era mi casa, mi vida, mi éxito. Por una vez, yo no sería el que desapareciera. La semana anterior a su llegada, me preparé meticulosamente. Actualicé el sistema de seguridad, añadiendo cámaras en las áreas comunes de la casa, salón, cocina, terraza. No para espiar, me dije, sino por seguridad. Aún así, me encontré mirando las imágenes el día que llegaron. Vi a mi padre inspeccionar la propiedad con ojos críticos. Vi a mi madre dirigir la colocación del equipaje con precisión militar. Vi llegar a Jaime y Amanda con sus familias, con mis sobrinos y sobrinas a los que nunca había conocido. A través de las cámaras, los observé explorar lo que pensaban que era un alquiler de lujo al azar. Vi a mi madre recolocar las flores que yo había puesto en el salón. El momento más doloroso llegó cuando colocaron fotos familiares en la consola de la entrada. Décadas de historia de la familia Walker de las que yo había sido sistemáticamente eliminado. Allí estaba yo en una foto de grupo de un viaje de esquí, hasta que mi madre, de forma notable, movió ese marco detrás de otro. El mensaje no podría haber sido más claro. Seguía siendo el innombrable.
Esa noche, escuché la conversación de su cena a través del sistema de seguridad, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Hablaban de los logros de los demás, pero mi nombre nunca fue mencionado. Solo mi prima Sofía, ahora una adolescente, se atrevió a sacarme a colación. ¿Qué pasó con Santiago?, preguntó. El silencio que siguió fue denso. Ese no es un tema apropiado para la cena, Sofía, dijo finalmente mi madre. Tu primo tomó sus decisiones, sentenció mi padre. No necesitamos discutirlo más. Apagué el monitor, con las manos temblando. 10 años de ausencia, y me habían reducido a un tema de conversación inadecuado. Mañana, decidí, mañana atravesaría esa puerta y reclamaría mi lugar. No en su familia, quizás, pero sí en mi propia historia. Elegí mi atuendo cuidadosamente a la mañana siguiente. Unos pantalones de lino blanco y una camisa de seda azul oscuro, sencillos pero caros. Un reloj discreto. El pelo peinado hacia atrás. Profesional, exitoso, inequívocamente en control. Esperé hasta que todos estuvieran reunidos para almorzar en la terraza, una comida que mi ama de llaves había preparado antes de marcharse discretamente por el día. El sonido de mis mocasines sobre el suelo de madera anunció mi llegada antes de que apareciera en la puerta de la terraza. Las conversaciones se detuvieron a media frase. 12 pares de ojos se giraron hacia mí, con expresiones que iban desde la confusión hasta el shock más absoluto. Mi madre fue la primera en reconocerme. La copa de vino de cristal que sostenía se le escapó de los dedos, haciéndose añicos contra las baldosas. Mi padre se levantó a medias de su silla, su rostro perdiendo el color tan rápidamente que por un momento me preocupé por su salud. Santiago, susurró Jaime, como si decir mi nombre en voz alta pudiera hacerme desaparecer. Sonreí, la sonrisa profesional que había perfeccionado para clientes difíciles. Hola a todos. Espero que estéis disfrutando de la estancia. Amanda se recuperó primero, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has entrado? Vivo aquí, respondí con sencillez. Esta es mi casa. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los niños parecieron sentir la tensión, deteniendo sus juegos para mirar al tío desconocido que se había materializado como un personaje de un cuento que nunca les habían contado. Eso es imposible, dijo finalmente mi padre, con la voz quebrada. Alquilamos esta propiedad a través de Marbella Luxury Estates. Sí, así es, confirmé, adentrándome más en la terraza, reclamando mi espacio. Gestionan la propiedad cuando viajo por trabajo. Decidí no irme esta semana, después de todo. Mi madre se hundió lentamente en su silla. ¿Eres el dueño de esta casa? La pregunta contenía multitudes. ¿Cómo puedes permitirte esto? ¿Qué has estado haciendo todos estos años? ¿Cómo ha ocurrido esto sin que lo supiéramos? Antes de que pudiera responder, una pequeña figura se separó del grupo y corrió hacia mí. Santiago. Mi prima Sofía me rodeó la cintura con sus brazos. Sabía que volverías algún día. Su genuina alegría resquebrajó mi compostura cuidadosamente construida. La abracé, sorprendido por la emoción que me atenazaba la garganta. Mira cuánto has crecido, logré decir. Esta inesperada calidez pareció descongelar el cuadro helado. Varios parientes se acercaron con cautela. Tíos y tías besando mi mejilla, primos saludando desde una distancia segura, claramente inseguros del protocolo para saludar al paria de la familia. Mis padres permanecían sentados, los nudillos de mi madre blancos alrededor de su nueva copa de vino, la expresión de mi padre ilegible. Jaime se acercó, su apretón de manos convirtiéndose en un rígido medio abrazo. Te ves genial, Santi, dijo, con la voz cargada de algo que podría haber sido culpa. Amanda se quedó al lado de su marido, con el brazo entrelazado protectoramente con el suyo. Bueno, dije, dirigiéndome al grupo, no quería interrumpir vuestro almuerzo. Por favor, continuad. Únete a nosotros, sugirió una tía inmediatamente. Noté la ligera mueca de mi madre ante esta invitación. Por un momento, consideré declinar, pero algo me mantuvo anclado en mi sitio. Este era mi hogar, mi territorio.
El almuerzo que siguió fue un ejercicio de cortesía forzada. La conversación fluía por canales seguros. Nadie me miraba directamente a los ojos, excepto Sofía, que me acribillaba a preguntas sobre mi fotografía hasta que su madre la silenció. De hecho, dije, me encantaría responder a las preguntas de Sofía. La fotografía es mi carrera, después de todo. Mi empresa se especializa en imágenes de arquitectura e inmobiliaria. Fotografía inmobiliaria, repitió mi padre, hablándome directamente por primera vez. Así es como te permites este lugar. La implicación era clara, mi carrera elegida no podía sostener este estilo de vida. En parte, respondí con calma. Visión Costera Fotografía ha tenido bastante éxito. Pero esta casa en particular me la dejó un mentor, un hombre que creyó en mi talento cuando otros no lo hicieron. Mi madre se estremeció ligeramente ante esto, pero mantuvo la compostura. ¡Qué afortunado! Sí, asentí, sosteniendo su mirada. Lo fui. Esa noche, mucho después de que la mayoría de la familia se hubiera ido a la cama, encontré a Jaime sentado solo en la cocina, bebiendo un vaso de whisky. La casa estaba en silencio, un silencio muy diferente al que había reinado durante el almuerzo. Este era un silencio pensativo, pesado. ¿No puedes dormir?, pregunté, abriendo la nevera para coger una botella de agua. Él negó con la cabeza. ¿Demasiados pensamientos? Hizo un gesto hacia la silla de enfrente. ¿Te sientas? Dudé un instante y luego me senté. Nos estudiamos bajo la tenue luz. Mi exitoso hermano mayor parecía cansado. Me di cuenta de que el socio de bufete seguro de sí mismo tenía líneas de preocupación que no estaban allí 10 años atrás. Les dijeron a todos que habías tenido una crisis nerviosa, dijo abruptamente. Después de la graduación. Dijeron que no podías soportar la presión de empezar tu carrera. Absorbí esta información lentamente. Una crisis nerviosa. Era más fácil que admitir que los había desafiado. Era una narrativa que los dejaba a ellos en el papel de padres preocupados, y a mí en el de un hijo frágil e inestable. Jaime tomó otro sorbo de whisky. Le dijeron a la familia lejana que estabas recibiendo tratamiento ese primer año. Luego, cuando no volviste pidiendo perdón, simplemente dejaron de hablar de ti por completo. Dejaron claro que el tema estaba cerrado. Y tú estuviste de acuerdo, dije. No era una pregunta, sino una afirmación. No lo negó. Al principio, pensé que podrían tener razón, que tendrías dificultades si volverías. Cuando no lo hiciste, se encogió de hombros, un gesto cargado de todo lo que no había hecho. Era más fácil mantener la paz. ¿Más fácil para quién?, pregunté, mi voz tranquila pero afilada. Para todos. Para la imagen de la familia, bajó la mirada a su vaso. Papá lo controla todo, Santi. Las finanzas familiares, las conexiones, las oportunidades. Amanda y yo construimos nuestras vidas dentro de su mundo. Fuiste el único lo suficientemente valiente como para irte. No fue valentía, dije en voz baja. Fue supervivencia. Jaime asintió lentamente. Ahora lo sé. La puerta de la cocina se abrió, revelando a Amanda en una costosa bata de seda. Su expresión cambió de la sorpresa al cansancio cuando me vio. ¿Secretos de familia sin mí?, preguntó a la ligera, aunque su tono tenía un filo. Solo poniéndonos al día, respondió Jaime. Amanda tomó la tercera silla. Por un momento, los 3 hermanos Walker estuvimos reunidos en mi cocina después de una década. Tu casa es preciosa, dijo finalmente Amanda, cada palabra cuidadosamente medida. ¿Te ha ido bien? Gracias. Debe ser agradable, continuó, con un toque de amargura filtrándose. Tener total libertad. Sin expectativas, sin obligaciones. Construí mi vida desde la nada, respondí con calma. Eso conlleva sus propias presiones. Al menos pudiste construirla a tu manera. Giró su anillo de bodas de diamantes alrededor de su dedo. Algunos de nosotros seguimos el plan y aún así terminamos siendo infelices. La cruda admisión flotó en el aire entre nosotros. Tom me es infiel, dijo rotundamente. Desde hace años.
Papá lo sabe, pero finge que no. El padre de Tom es su mayor inversor. La imagen perfecta de la familia Walker debe mantenerse a toda costa. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en el pasillo. Elena Walker apareció en la puerta, su rostro cuidadosamente dispuesto en esa expresión agradable que llevaba como una armadura. Una reunión nocturna, observó. Los hermanos se callaron al instante. Ya nos íbamos a la cama, dijo Jaime, levantándose rápidamente. Amanda lo siguió, dejándome solo con ella. Esta es una hermosa casa, dijo mi madre. Te has labrado una vida importante. Sí, asentí. Lo he hecho. Sin ninguna ayuda. ¿No te sientes orgulloso? Lo estoy. Ella asintió, con los ojos fijos en sus manos. Tu padre y yo, teníamos ciertas expectativas. Pensábamos que te estábamos protegiendo. El mundo puede ser cruel con los soñadores, Santiago. Así que, en lugar de eso, me cortaron por completo. Ella se estremeció. Pensamos que volverías. ¿Y cuándo no lo hice? Orgullo, dijo simplemente. Por ambas partes, quizás. El amanecer rompía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos grises, rosas y dorados. Envuelto en una manta, estaba sentado en mi tramo privado de playa, viendo cómo la luz cambiaba. El sonido de pasos en la arena me hizo girar. Mi padre se acercaba, pareciendo más viejo bajo la dura luz de la mañana. ¿Puedo?, preguntó, señalando la arena a mi lado. Asentí, y se sentó con cuidado, sus movimientos traicionando una incomodidad física que intentaba ocultar. Durante varios minutos, observamos las olas en silencio. Tu madre me contó vuestra conversación, dijo finalmente. Lo supuse. Nunca he sido bueno admitiendo errores, Santiago. Permanecí en silencio, esperando. Cuando te fuiste, hizo una pausa, pareciendo recomponerse. Cuando te echamos, estaba seguro de que fracasarías. De que volverías en cuestión de meses, humillado y listo para aceptar nuestra guía. Casi fracasé, admití. Ese primer año fue brutal. Pero no lo hiciste. Había algo en su voz que nunca había oído antes. Un respeto reacio. Construiste algo impresionante, completamente por tu cuenta. Tuve ayuda, dije, pensando en Gabriel, en Ricardo. Simplemente no de mi familia. Absorbió esto como un golpe físico. Buscó información sobre mi empresa, lo admitió. Visión Costera Fotografía. Una lista de clientes muy impresionante. Un trabajo premiado. Lo miré, sorprendido. ¿Me investigaste? Periódicamente, a lo largo de los años. No me miró a los ojos. Nunca te contacté. Solo comprobaba. La revelación me dejó atónito. Había seguido mi carrera en silencio mientras mantenía la farsa de que yo no existía. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Eres mi hijo. Fui un necio sobre muchas cosas, Santiago, continuó. La fotografía era claramente el camino correcto para ti. Solo, quería seguridad para ti, estabilidad. Nunca imaginé que podrías encontrar eso a través de tu pasión. No voy a volver, dije finalmente. No al redil familiar. No a la dinámica que teníamos antes. Lo sé, asintió lentamente. Pero quizás, podríamos volver a conocernos. En otros términos. Más tarde ese día, convoqué una reunión familiar en el salón. Quiero aclarar algunas cosas, comencé. No estoy buscando una reconciliación total. Ha pasado demasiado tiempo. Pero estoy abierto a construir algo nuevo, algo más sano. Define más sano, dijo mi padre. Respeto mutuo, respondí. Reconocimiento de nuestros diferentes caminos. No más borrar o fingir. Si vamos a tener alguna relación, debe basarse en quienes somos realmente, no en quienes queríais que fuera. Amanda se removió incómoda. ¿Así que olvidamos los últimos 10 años? No, dije con firmeza. Reconocemos el distanciamiento. Y decidimos individualmente qué tipo de relación queremos en el futuro. Si algunos no quieren una,
Es una elección válida. ¿Qué propones exactamente, Santiago?, preguntó mi madre. Pequeños pasos, dije. Llamadas en vacaciones, correos electrónicos ocasionales. Quizás una cena cuando esté en Madrid. Nada forzado. Solo puertas abiertas en lugar de muros. Jaime asintió lentamente. Me gustaría eso. Mis padres, después de una pausa, aceptaron los términos. Amanda permaneció en silencio. Una cosa más, añadí. Sofía tiene un ojo extraordinario para la fotografía. Me gustaría ser su mentor, si ella está interesada. Mi tía, la madre de Sofía, pareció sorprendida. Se supone que debe centrarse en la selectividad. Puede hacer ambas cosas, dije. Yo lo hice. La reunión se disolvió, dejando un nuevo tipo de aire en la casa, uno de posibilidades inciertas pero reales. Los últimos días de la reunión transcurrieron en una extraña nueva normalidad. No éramos de repente una familia feliz y unida, pero tampoco estábamos atrapados en el silencio helado de la última década. Existíamos en un estado intermedio, cauteloso y ocasionalmente incómodo, pero encontrando gradualmente formas de interactuar. Las despedidas fueron tan variadas como nuestros límites recién establecidos. Jaime me abrazó de verdad. Te llamaré la semana que viene, prometió. Amanda me dio las gracias por la hospitalidad, su actitud reservada pero menos hostil. Mi madre me sorprendió con un breve abrazo, nuestro primer contacto físico en 10 años. Y mi padre me estrechó la mano y luego me atrajo torpemente. Estoy orgulloso de lo que has construido, dijo en voz baja. Debería habértelo dicho antes. Sofía fue la última en irse, aferrada a un portafolio de fotografía que le había preparado. Cuando el último coche se alejó, volví a mi casa vacía. Esperaba sentir alivio, pero en cambio sentí una extraña sensación de paz. La familia fantasma que había rondado los bordes de mi éxito había sido reemplazada por personas reales, imperfectas y complicadas. En los meses siguientes, mantuve mis promesas. Respondí a las llamadas de Jaime y a los correos electrónicos tentativos de mi madre. 3 meses después de la reunión, mi padre me envió un correo electrónico. Su empresa estaba considerando un cambio de imagen completo. ¿Estaría interesado en encargarme de la fotografía para sus nuevos materiales de marketing? Acepté el proyecto, pero insistí en mi contrato estándar y en el control creativo. Él aceptó sin negociar. 6 meses después, decidí organizar la cena de acción de gracias en la villa. Invité a mi familia, pero también a mi familia elegida, amigos que me habían apoyado cuando los lazos de sangre no lo hicieron. No todos vinieron, pero vinieron suficientes para llenar la casa con una energía nueva, más auténtica y, en última instancia, más satisfactoria. Mientras miraba alrededor de la mesa esa noche, mi padre conversando con mi socio, mi madre ayudando a Sofía con los ajustes de la cámara, Jaime jugando con una mezcla de sobrinos y amigos. Me di cuenta de que había creado algo que nunca esperé. No una familia de reemplazo ni una reconciliación perfecta, sino una nueva configuración de conexiones basada en el respeto mutuo. Más tarde, solo en la playa, bajo la luna de noviembre, reflexioné. La familia verdadera, había descubierto, no se definía por la aceptación incondicional, sino por el respeto mutuo. No se trataba de borrar las diferencias, sino de honrarlas. No había perdonado todo, pero había encontrado algo más valioso. El conocimiento de que podía construir una vida de significado y éxito en mis propios términos. Esa, me di cuenta, era la herencia más valiosa de todas. No la casa, no el éxito empresarial, sino la certeza inquebrantable de mi propio valor.